alcanzo a decirles todavía buenos días. Buenos días, Pues es un gusto, un placer estar aquí alabando a nuestro Dios y ahora pues con la palabra. El día de hoy nos toca seguir con la predicación, con el estudio del libro de Jonás y nos toca ver el capítulo 2, del 1 al 10. Son 10 versículos y es una oración. Ahorita vamos a ir desmenuzando la oración de Jonás. Pero antes de empezar, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer la lectura y dice de la siguiente forma. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y yo voy a hacer la lectura, ustedes me escuchan, ustedes me van siguiendo con su vista. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová en tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibirla. Y te agradecemos, Padre, porque tú has puesto, Señor, en este día a hablarnos a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, dirigiendo nuestras mentes, dirigiendo nuestros corazones, Padre, para escuchar tu palabra, pero principalmente, Señor, para guardarla. atesorarla, Señor, y aún mejor, ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, queremos ponernos en tus manos para que tú sigas hablando, Señor. No sea el hombre, sino que seas tú, Señor, enseñándonos. Enséñanos, Padre, a seguir. Enséñanos, Dios, a meditar, Señor, en esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos a ti la gloria y te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. ¿Ustedes se han ido al mar? Sí. ¿Se han metido al mar a la parte donde ya no tocamos nuestros piecitos de arena? No, no, ¿verdad? No todos somos como que tan atrevidos, ¿verdad? Platicarles, hace como un año casi, tuvimos la oportunidad De Manzanillo. Y Misael y yo nos metimos al mar y llegamos a la parte donde ya no tocábamos el piso y bien padre, ¿no? La verdad es de que el agua estaba bien tranquila, esa es la verdad. Pero nosotros pudimos ver, en mi experiencia como nadador, pude notar la forma en cómo las olas se mueven. En estudios, porque en física nos enseñan cómo las olas van entrando y cómo van regresando, y qué es lo que sucede cuando dos olas se cruzan, porque una viene de regreso, una va entrando y la otra ya viene de regreso. El agua así es. El agua, hay una ola que es la ola que va entrando, es agua que viene entrando, y hay agua que ya había entrado, pero que ya viene de regreso. Entonces, cuando una ola se encuentra con otra ola que ya viene de regreso, lo que hace es romper
Sí han escuchado ese término cuando dicen rompió la ola. ¿Cuándo rompe la ola? Cuando el agua se desborda y hace ese ruido. No hace más fuerte, ¿verdad? Pero bueno, traté de hacerlo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, estando en una zona tranquila, nos dimos cuenta que el agua se empezaba a subir, y cuando se empezaba a subir significaba que el agua que ya estaba en la playa ya venía de regreso, y el agua que venía entrando, el agua que viene entrando pasa por arriba y el agua que viene bajando pasa por abajo. Entonces hay dos efectos. El agua que viene arriba hace un remolino aquí, que es el que se hace que se haga la montañita, pero va dando vueltas aquí. Y el agua que va abajo va haciendo esto, va dando la vuelta hacia el otro lado. Entonces se encuentran, rompe la ola y ya se oye ahí el ruido, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta fue, o bueno, en mi caso yo, fue que tú estás flotando de forma vertical y te puedes encontrar con esas dos direcciones de agua. Te encuentran y lo que hace el agua es que una te hunde y la otra te jala. Esa es la acción que hace la ola. Nosotros lo que hacíamos para evitar, porque se siente, hermanos, además de que me decirles que se siente cómo te jalan los pies para atrás y cómo te avienta la ola hacia adelante. Lo que nosotros hacíamos era de que cuando veíamos el montecito que se venía acercando, nos flotábamos hacia arriba, nos flotamos, subíamos los pies, flotábamos y la ola pasaba por abajo de nosotros y no nos hacía nada. Ni nos empujaba, ni nos aventaba, ni, bueno, en la orilla nos volteó, bueno, nos volcaron las olas varias veces, ¿no? Pero en la orilla, cuando está uno más adentro, no se siente, no se sienten las olas. Y viene en referencia a todo esto, porque estuve leyendo un testimonio de un periodista que a él le sucedió esto. Él era un experto nadador en alberca. Cuando se mete al mar, dice que las olas empezaron a llevarlo hacia atrás, y que él sentía cómo lo iba arrastrando. Él en su desesperación empieza a nadar y no podía regresar, al contrario, él sentía que más se alejaba de la orilla. En una de esas, pues ya alguien lo ve, entran socorristas a quererlo sacar, lo agarra uno, pero llega una ola, los golpea, hunde al salvavidas y él sale a flote y empieza a buscarlo, no lo encuentra. Entonces, él lo platica de esta forma. Dice, recordé a mi madre, recordé a mis amigos, recordé a una amiga que era con la que nadaba, con la que entrenaba la natación. Dice, pero principalmente recordé a mi madre, porque ese día yo me salí enojado, discutiendo porque no quería que saliera, porque no quería que viniera ese viaje, y discutí con mi madre. Dice, y se me vino en ese momento todos estos pensamientos. Me acordé de mis amigos porque les iba yo a echar a perder unas vacaciones. Pero dice, lo más importante era, dice, que yo ya no estaba yo yo ya no veía en mí una esperanza de vida. Él ya estaba pensando que se moría. En esos momentos a él le llega este recuerdo de uno de sus profesores de natación que les dijo, tú no te vas a hundir mientras tus pulmones estén llenos de aire. Entonces lo que hizo fue llenar sus pulmones de aire y pudo flotar. Pudo flotar. El otro salvavidas, quién sabe dónde andaba, pero se meten otros dos y lo sacan. Me sacaron. Dice, me sacaron por un lado rocoso, donde muchos percebes se me incrustaron en la piel, salí todo raspado, con heridas. Dice, y ya después sacaron al otro salvavidas. Pero fue una experiencia terrible. Eso es lo que cuenta esta persona. Ahora imagínense a una persona que la avientan de un bote y dice aquí, en el versículo 17 del capítulo 1, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora veamos lo que dice la oración de Jonás. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él vivió la experiencia de ahogarse antes de que lo tragara el gran pez. Él vivió eso. Él vivió. No solamente fue, ya te aventamos y te trago. No. Él está aquí expresando lo que él vivió. Él vivió una angustia. ¿Sí? Él vivió una angustia. Y nosotros aquí vemos en el versículo 2, dice, ¿a quién invocó y cuándo? Invocó a Jehová. ¿Cuándo? Aquí dice, en mi angustia. Entonces, no sé si me puedan poner la presentación, por favor. Ok, el título de este mensaje, hermanos, es Desde el vientre del pez. ¿Sí? Ahora, póngale usted el título que usted quiera. Desde el vientre de mi problema. Desde el vientre de mi aflicción. Desde el vientre de mi enfermedad. Desde el vientre de lo que ustedes quieran. Hay una división, bueno, hice una división para esta oración. Y está hecha en 5 puntos. Para mí fueron muchos, dije, no, ¿cómo son 5 puntos? Pero la ventaja es de que son cortos. Entonces, pero vamos a ir viendo. El punto número 1 es la angustia. ¿Han sentido angustia, hermanos? ¿Sí? Digo, a lo mejor la manera en la que les platicaba yo de este muchacho que se estaba ahogando, vivió una angustia y esa angustia le hizo recorrer todos sus pensamientos desde cómo había salido de su casa, desde sus amigos, desde su compañera de natación, hasta los recuerdos últimos de su maestro de natación que le decía, llena tus pulmones de aire y jamás te vas a hundir. ¿Sí? Y la angustia, vemos aquí, Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Primeramente, ¿qué le sucedió? Se angustió. Se angustió. Y vemos en el versículo 2 que dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y luego en el versículo 7 también, no, perdón, en el cuarto versículo dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Desechado, ya está él angustiado, él está atormentado, él ya está en un punto en el que se siente morir. ¿Sí? Está angustiado. La angustia nos lleva a eso. La angustia nos lleva a eso, nos lleva a sentirnos perdidos y estar en las últimas. ¿Sí? Pero hay algo bien importante aquí. Dice aquí, en mi angustia invoqué a Jehová. Estaba angustiado. Podemos angustiarnos, podemos tener miedo, podemos tener dificultades, podemos tener situaciones en las que pareciera que no se pueden resolver. ¿Sí? Pero hay algo importante y hay algo que nos enseña Jehová. Digo, Jonás. Es algo que nos enseña Jonás y nos dice que invoqué a Jehová en mi angustia. Él no luchó con el pez. Él no luchó por salirse del pez. ¿Sí? Yo me quiero imaginar, no sé, cuando estaba estudiando todo esto me imaginaba, ¿cómo estaría Jonás? Y me empecé a ver imágenes de Jonás, ¿no? Y veía yo una imagen en donde estaba dibujada la ballena, aquí con sus colita y todo así grande, gordita, y Jonás hincado orando adentro de la ballena, ¿no? Es una imagen para niños, ¿verdad? Una imagen para niños. Después vi otra en donde se veían las costillas así de la ballena y en medio la lengua.
Y dije yo, la lengua, y encima de la lengua estaba Jonás, y dije, anatómicamente esto no es posible, porque no podemos ver las costillas desde la boca, ¿verdad? Y cómo iba a estar ahí la lengua, me puse ahí a divagar, ¿no? Este, ¿Cómo estaba Jonás dentro de este gran pez? ¿Estaba en la boca? ¿Estaba en el vientre? No sabemos. No sabemos en qué posición estaba. Obviamente no tenía luz. No tenía luz, pero estaba adentro de una situación en la que su vida estaba en peligro. Sin embargo, aún nosotros podemos decir, pues ya se lo tragó el pez, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo comen los peces? En casa tenemos dos ajolotes. Están registrados por la Semarnat. Tenemos nuestro permiso por la Semarnat de que podemos tenerlos. No, no, pero aclarando, ¿no? Entonces, nosotros les ponemos charales para que coman y les ponemos lombrices también para que coman. Entonces, lo que hacen los ajolotes es de que están cazando a los charales y de repente nada más vemos cómo se avientan y se lo tragan vivo, completo, ¿no? Entonces, yo me imagino que así le sucedió a Jonás. Entonces, Jonás no estaba en una posición cómoda, no estaba orando hincado. No podemos pensar que estuviera acostado. Igual y cuando se lo tragó se hizo bolita y estaba todo hecho, no sé, con un brazo adelante y el otro atrás. No sabemos qué posición estaba Jonás, pero sí sabemos que estaba en un punto en el que él estaba para morir. Ahora, ¿cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3 días y qué? Y 3 noches. 3 días y 3 noches. La digestión del pez era muy lenta, quiero pensar. O Dios estaba actuando. Dios lo estaba probando. Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera y fuera a donde lo había mandado desde un principio. Y, y en el versículo 10, fíjense el contraste, ¿no? Vemos el contraste de un profeta desobediente y un pez obediente. ¿Sí? Véanlo allí, búsquenlo, véanlo allí. Pues vamos a seguir. Entonces dice, desechado soy de delante de tus ojos. Él se siente así, él se siente mal, está angustiado, pero finalmente él buscó a Dios. ¿En qué momento lo buscó? Puede ser en el tercer día. Él estaba esperando a lo mejor, pues ya me tragó el pez, pues que me dijera, ¿no? Ya, me está digiriendo. Pero no lo digirió durante 3 días y lo escupió. ¿En qué momento estuvo orando Jonás? Quizás hasta el tercer día. Entonces, vamos al siguiente punto, por favor, en la diapositiva. La oración. Él empieza a orar, él empieza a clamar. Lo segundo que hizo fue orar. Invoqué a Jehová, invoqué a mi Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué sucedió? Me acordé de Jehová. ¿Sí? Él se acuerda. Él ya está angustiado, ya está consciente de que va a morir. ¿Sí? Obviamente se siente morir. Ora a Jehová. ¿Con qué, con qué intención él empieza a orar? Primeramente con la intención de reconciliarse con él, de reconciliarse con Dios, de que haya un arrepentimiento. ¿Sí? Después lo que él hace es, él ora. Nosotros cuando tenemos una situación, algún problema, lo primero que hacemos es ir a buscar a la vecina para que nos dé un consejo y podamos resolver la situación. Ir con nuestro jefe para decirle, oye, ya no puedo con esto, ayúdame. Ir con nuestra mamá, mamá, ya no puedo con esta mujer. No es cierto. Eso no lo decimos. Eso no lo decimos. ¿Sí? No se dice. Resolvemos las cosas. Entonces, ¿es lo primero que hacemos? A veces sí.
A veces sí, pero muchas veces no vamos con Dios y decirle, Dios, dame sabiduría porque no puedo, no sé cómo avanzar este proyecto, este trabajo, lo que estoy haciendo. Señor, dame sabiduría porque voy mal en mis exámenes y no sé si vaya yo a pasar de año. Señor, dame sabiduría porque tengo una situación con mi esposa. Ayúdame a controlar mi genio y también controla a ella, ¿no? Podemos orar de esa forma, ¿sí? Pero es acercarnos primero a Dios. Podemos tener situaciones que nos estén atormentando, que nos tengan angustiados. ¿Vieron el rostro del cuate este que estaba ahí? ¿Cómo estaba? Angustiado, estresado, derrotado, ya desesperado, ¿sí? Pero viene la oración, viene la oración. Como seres humanos, como personas, lo primero que va a entrar en nosotros va a ser el miedo y la angustia. Y esto es normal. No podemos no angustiarnos. No podemos no sentir miedo. ¿Por qué? Somos humanos. No somos perfectos. No hemos llegado a la perfección. Entonces, ¿es válido angustiarse? Nuestra naturaleza así nos lo dicta. Porque tenemos una naturaleza humana, ¿sí? Tenemos una naturaleza espiritual también. Pero naturalmente la angustia llega primero. Y después la espiritual toma su lugar e iniciamos la oración, ¿sí? La oración. ¿Por qué? Cuando nosotros oramos, después de la angustia y después y oramos, Dios nos llena de calma. Dios nos llena de calma. Dios nos trae paz. Dios nos trae alegría. Y es muy diferente enfrentar una situación angustiado o con la paz de Dios. Entonces es muy, muy, muy diferente. Angustiado, con miedo, vamos a tomar decisiones que no van a ser correctas. Pero sin embargo, ya después de orar y tener la paz interior de nuestro Dios, podemos tomar buenas decisiones para solucionar el problema que tenemos o enfrentar la situación de una forma diferente, pero en paz con Dios. Después, Jonás tiene, tiene otra, llega a otra etapa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y llegamos al reconocimiento. Él reconoce, él reconoce. Aquí hay dos cosas o varias cosas que él reconoce. Primeramente, reconoce la autoridad de Dios. Reconoce que lo está castigando, ¿sí? Que lo está disciplinando. Reconoce que él no puede ser dueño de sus acciones, ¿sí? Vean lo que dice aquí en el versículo 3. En el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué significa esto? Dios lo estaba disciplinando. Él se sintió angustiado, él se sintió golpeado, él sintió y reconoció la soberanía de Dios. Él reconoce la soberanía de Dios y dice, y él vio y dijo, me echaste a lo profundo. Me echaste a lo profundo. Él no pudo hacer absolutamente nada por evitar esta situación. Pero qué fue lo que lo llevó a esta situación? ¿Qué lo llevó a esta situación? Su desobediencia, ¿sí? Su celo, como lo hemos visto las otras predicaciones, el celo de su pueblo por no querer ir y llevar y compartir las buenas nuevas de salvación al pueblo de Nínive. Pero aún así, en su angustia y en su desesperación y en su arrepentimiento, aún así, él está consciente de que el pueblo de Nínive está perdido.
Y en esta oración hace mención de ellos también. Ahorita lo vamos a ver. Reconoce la soberanía de Dios. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus olas, y tus olas pasaron sobre mí. ¿Estaba en angustia? Sí es. Estaba con miedo. Llevaba 3 días en el pez. 3 días. Hasta que por fin reconoce la soberanía de Dios. Hasta que por fin Jonás decide doblegar su vida a Dios. Y hermanos, hoy Dios no necesita un gran pez para decirnos, doblégate a mi voluntad, haz mi voluntad. No necesita un pez. Tenemos su palabra, tenemos su Biblia, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Para enseñarnos a seguir la voluntad de Dios. Porque les voy a decir algo. Por el hecho de que Jonás no haya querido ir a Nínive, Nínive fue destruida. ¿Fue destruida Nínive? ¿Por qué? Nos estamos adelantando a lo mejor a los capítulos, ¿no? O a las siguientes, a los siguientes mensajes, ¿no? ¿No fue destruida? No fue destruida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de su maldad, estamos de acuerdo. Ok. ¿Dónde estaba Jonás? En el pez. Todavía estamos con Jonás en el pez. En la barriga del pez. O en la boca del pez. ¿Sí? Ahí estaba. Y yo les puedo decir esto. La voluntad de Dios se va a cumplir muy a pesar de nosotros mismos. Con nosotros o sin nosotros se va a cumplir la voluntad de Dios. Eso es un hecho. Y aquí lo estamos viendo. ¿Él quiso usar a Jonás? Sí, desde un principio. ¿Le enseñó muchas cosas? Sí, le enseñó muchas cosas. Pero lo primordial que él aprendió fue que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se cumple. ¿Sí? Muy a pesar de que él no quería ir a Nínive. Porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me ponen la que sigue, por favor? Aquí viene algo importante. Y podemos decir, pues no tuvo otra más que confiar, ¿verdad? No, él confió. Él confió. ¿De qué manera confió? ¿De qué manera confió? ¿Cómo fue ya su confianza después de esto? Ciega, perfecto, a ojos cerrados. ¿Sí? Confío, Señor, a ojos cerrados. ¿Ha caminado a ciegas, hermano? ¿Ha caminado en un lugar oscuro? ¿Cómo va? Se atientas, ¿verdad? Para ver que no me voy a tropezar y hasta aventamos un pie cautelosamente y luego el otro. Y si vemos que es seguro y hasta pisamos fuerte, vamos tentando ahí el piso con el pie. Hermanos, tenemos que avanzar de forma confiada en Dios, de una confianza ciega. En cuarto lugar, vemos que confió constantemente en la fidelidad del Señor. Expresa en su oración 2 y 7, versículo 2 y versículo 7, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y mi voz oíste. Está la confianza. Ahí está la confianza que tuvo Jonás en él. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti. Tuvo la confianza de que su oración iba a llegar. ¿Sí? Y ya avanzamos 4 puntos. ¿Se acuerda que le dije que eran 5?
Ya avanzamos 4 puntos, son puntos cortitos. ¿Cuál era el primer punto? Angustia, después oración, luego el reconocimiento del poder de Dios y después la confianza. La confianza. Esto podemos ver en estos versículos. Versículo 4, expresión de Jonás por un sentimiento de rechazo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Él se sintió rechazado. Él se sintió despojado. Cuando lo lanzan los marinos al mar, se lo traga el pez, dijo, ya morí. Lo primero que pensó fue, ya morí. Si cuando nos muerde un perro nos sentimos morir, ahora imagínense que nos trague un pez, ¿no? O sea, ya es morir, ya es morir, ¿no? Hay una anécdota de un pescador, un buceador que pescaba este, langostas, que se lo comió un cachalote, se lo tragó. Él, obviamente el cachalote va no es cierto, fue una ballena azul. La ballena azul no tiene dientes, la ballena azul nada más llena su boca de agua, agarra todo el plancton que puede y se lo traga, o peces pequeños y se los traga. Pero en esa ocasión se interpuso en el camino de la ballena azul este buceador y bolas, va para adentro, ¿no? Se lo traga, pero cuenta, cuenta que él sintió, estando adentro de la boca de la ballena, y dijo, ya me tragó un tiburón, ¿no? Algo así pensó, pero él se ve entero y luego dice que él, como él traía lámpara, ve y se ve adentro los filamentos del que tiene la ballena azul en la boca y no ve dientes. Dice, no, no es un tiburón. Y en todo ese pensamiento y todo, pues lo escupe la ballena, ¿no? A ese sí lo escupió la ballena también. Eh, y comenta que estuvo 30 segundos en la boca de la ballena y la misma ballena lo escupió, ¿sí? Es una anécdota y es algo bueno, de las cosas que estuve yo ahí investigando en lo que me encontré, ¿no? Anécdotas de ese tipo, ¿sí? Entonces, imagínense ser tragado, él ya había pensado que ya había muerto, pero finalmente él empieza a orar. Termina con la palabra de seguridad, una palabra de seguridad, más aún veré tu santo templo. ¿Dónde estaba su seguridad? Independientemente de que muriera. En Dios, en Jehová, en Dios. Él sabía que si él moría en ese momento, ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? A la presencia del Señor. Él lo sabía. Entonces, dice, más aún veré tu santo templo. Aún y que yo estoy aquí en la boca del pez, que sé que me va a tragar y que va a llegar en un momento en el que me va a pues, a digerir, pues yo sé que veré tu santo templo. Aún no muero, pero veré tu santo templo. ¿Sí? Eh, Sabía que regresaría a la presencia de Dios. Esa es una seguridad que eso es algo que nosotros debemos de aprender de Jonás. Tuvo la seguridad de que aún tragado iba a ir con Dios. Esa es la seguridad que cada uno de nosotros necesitamos. Que aún y que estemos enfermos, aún y que tengamos situaciones, problemas y cosas en las que pues vemos que a lo mejor no avanzamos y que ya estamos para morir, nuestra seguridad es esa, que sepamos que vamos con el Señor. Esa es la confianza que debemos de tener. Y hay algo más que él hace, y es una expresión de seguridad, una confesión de seguridad, y creo que ya la leyeron, ¿verdad? Oh Jehová,
Dios mío. Ahí confiesa que es de Dios. Tiene una confesión de seguridad. Oh Jehová, Dios mío. No es una expresión de miedo, de angustia. No, es una expresión de seguridad. Oh Jehová, Dios mío. ¿Sí? Podemos nosotros tener esa expresión, podemos nosotros tener esa seguridad que estamos en Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. Si me ponen la siguiente lámina, por favor. El ejemplo. Antes de ver el texto, véanla a la persona. ¿Dónde está? En una tormenta. Trae un paraguas. Y podemos decir, ¿qué le va a cubrir el paraguas con tanto rayo que está cayendo? Le va a caer uno más fácil, ¿no? Físicamente, ¿qué podemos pensar? Pues la sombrilla va a traer el rayo. Bueno, realmente no va a traer el rayo. Todos los neutrones van a subir a través de la persona y de la sombrilla y se van a encontrar en la mera sombrilla y va a haber barbacoa de persona, ¿no? Entonces, obvio tampoco vamos a ir como para rayos humanos, ¿verdad? No nos vamos a exponer. Creo que nuestro sentido común y nuestra naturaleza humana nos dice, no lo hagas, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a pararnos ahí a la mitad de la carretera para decir, pues, ¿a poco me va a atropellar, no? Y que el otro diga, pues, ¿a poco no se va a quitar, no? No, no, tampoco es exponernos. Pero aquí viene algo que tenemos que aprender nosotros de Jonás. Dice, en esto debemos seguir su ejemplo, siendo constantes en nuestra fe a pesar de las circunstancias, a pesar del problema en el que estemos. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Constante. ¿Dirigida hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios, primeramente hacia Dios. Y él en ese momento de angustia, de desesperación, de casi ser tragado, digerido por el pez, después de 3 días, Dios le sigue dando la oportunidad de arrepentirse. Él le está dando la oportunidad de decirle, no has clamado a mí. A ver, oye, no has clamado a mí. Ya pasaron 3 días, no has clamado a mí. No has clamado a mí. Es que ya no puedo. Y luego una enseñanza que nos platicó un pastor hace mucho tiempo. Y está un papá con su hijo y le dice al hijo, mueve esa piedra. Y ahí está el chamaco, ¿no? Empujando la piedra y no puede, y no puede, y no puede. Y llega el papá y le dice, ¿qué pasó con esa piedra? No, dice, es que no puedo. Le dice el papá, dice, ¿ya utilizaste todas tus fuerzas? Ya. Y luego, pues no puedo. No, pues sigue le dice el papá, perdón. Le dice el papá, no has utilizado todas tus fuerzas. Sí, mira, y va y se pone el chamaco y otra vez a querer mover la piedra y no la puede mover. Y no puede mover la piedra. ¿Y qué pasó con esa piedra? Es que no la puedo mover. ¿Ya utilizaste todas tus fuerzas? Ya las utilicé. No es cierto, no has utilizado todas tus fuerzas. Y va el chamaco otra vez y otra vez está ahí. Empuje y empuje la piedra. Y regresa con el papá. Papá, ya utilicé todas mis fuerzas y no puedo mover la piedra. Y le dice el papá, te voy a ayudar. ¿Y por qué no me habías ayudado antes? Porque no me la habías pedido. Porque no me habías dicho que ya habías utilizado todas tus fuerzas y no habías venido a decirme que no puedes. Cuando tú vienes y me dices, no puedo, es porque ya utilizaste tus fuerzas. Y así es Dios. Dios nos deja, sí, mira, el Emilio está ahí, esforzándose. Hasta que no clamamos a Él, Él va a actuar. Porque hasta eso tiene Dios. No se mete en nuestra vida, no se mete en nuestras decisiones, nos deja. Pero cuando le pedimos ayuda, Él está allí.
Cuando le pedimos socorro, Él está allí. Cuando estamos en angustia y le pedimos consuelo, Él nos lo da. Cuando ya no podemos más, Él está allí. Él está allí, siempre y en todo momento. Y lo vemos aquí con Jonás. Está allí. Allí está con Él. ¿Sí? Es un ejemplo, sí, es un gran ejemplo el que tenemos de Jonás. Y podemos ver aquí que dentro del gran pez y de todo lo que acontece, todo lo que vive Jonás, lo podemos ver, lo podemos resumir en 3 acciones. ¿Podemos poner la siguiente lámina, por favor? 3 acciones que el profeta atribuye a su Dios. Dice, me echaste, me oíste y me sacaste. ¿Por qué lo sacó? Por desobediente. Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. Es un hecho. Pero también nos va a escuchar. ¿Sí? También nos va a escuchar. Y también nos va a sacar. Nos va a levantar. Y vemos todavía la acción milagrosa de Dios aún en la vida de Jonás. Porque en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No nada más fue porque le incomodó al pez. Así de, ya, no era no era la comida atorada en la muela, ¿sí? No. Jonás estuvo en un pez 3 días, 3 noches. Meditando esos 3 días, no lo sabemos. Solo tenemos una oración. Una oración que está en 3 tiempos. Está en pasado, está en presente y está en futuro. Está en pasado del versículo 2 al versículo 7. Todas las palabras, todos los verbos están en pasado. Todos los verbos están en pasado. En el versículo 8 está en presente. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y está en gerundio, abandonar. ¿Sí? Y en el versículo 9 está hablando en futuro. ¿Sí se dan cuenta? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¡Sas! Y al final remata, ¿no? Las salvaciones de Jehová. ¿Sí se habían dado cuenta que estaba haciendo esos tiempos? Esta oración. Dicen, sí, pero pues, no queremos presumir. Está bien. Es importante, hermanos. Es importante. Porque en este punto podemos ver que Jonás estuvo reflexionando dentro del pez todo este tiempo. Todo este tiempo él estuvo reflexionando. Son 7 versículos en pasado. Son 7 versículos en pasado. Ahora, si ustedes se han dado cuenta y se han leído esta oración, tiene mucho de los salmos. Tiene mucho de los salmos. Pero seguramente traía el rollo de los salmos ahí y andaba con él y de ahí lo leyó y se inspiró en la lectura que estaba haciendo ahí dentro del pez. Porque además tenía una luz adentro del pez donde podía leer. Obvio no, claro que no, claro que no. Jonás estaba saturado de la palabra de Dios. Saturado. Porque en su momento de angustia pudo recordar los salmos, pudo recordar palabra de Dios que le diera aliento.
palabras que él necesitó en ese momento para poder expresar a Dios y reconocer que Dios tiene que su voluntad es soberana y que independientemente de lo que él había pensado, se iba a cumplir. En el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Se refiere a los ninivitas. Se refiere a los ninivitas. ¿A quiénes les había mandado a predicar? A los ninivitas. ¿En qué posición estaban ellos? En pecado. Estaban perdidos. Estaban a ser eliminados por Dios. De la misma manera en la que Dios eliminó Sodoma y Gomorra, de esa misma manera los iba a eliminar a los ninivitas. Y en este momento, Job pensó en ello. Jonás, perdón, me fui con Job. Por ahí van, ¿verdad? Están parecidos. Jonás, en su oración, se refiere a los ninivitas, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué significa esto? Que estaban destinados a morir por seguir vanidades ilusorias. Se está refiriendo a los ninivitas. ¿Sí? Y llegamos al final. Este es el clímax de la oración en el punto central del libro. La salvación es de Jehová. Todo el libro se resume en esta frase. La salvación es de Jehová. ¿Quién es el único que puede dar salvación? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que puede dar salvación. Y a Jonás lo salva del mar. ¿Se acuerdan del mapa que nos mostró el pastor en la primera lección de Jonás? ¿Hasta dónde se había ido Jonás? O sea, hasta Tarsis, ¿no? O sea, era un lugar muy lejano, ¿no? ¿A dónde? 200 kilómetros, 800 kilómetros. Opuesto, completamente opuesto. ¿A dónde lo aventó el pez? Pues lo regresó y seguramente lo dejó ya nada más para caminar a Nínive. Por eso se tardó el pez, por eso se tardó 3 días en la panza del pez, porque pues lo llevó hasta Nínive. Lo regresó a su destino. Porque no dice, ay, pues ya después caminó, fue. No, no, ya no, tomó el metro. Ahora no era pico, por eso llegó tarde. No, el pez lo aventó a donde tenía que llegar. ¿Sí? Ahí vemos la mano poderosa de Dios. Y vemos el milagro de Dios, que lo mantuvo en el pez 3 días sin comer. No sé si se durmió, no sabemos cómo pasó ese tiempo. Pero lo que yo puedo ver en estos 7 versículos que están en pasado, que estuvo meditando en la palabra de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hay muchas cosas que podemos tomar de este ejemplo, de este profeta desobediente. Que a final de cuentas en los siguientes pasajes, pues tiene otra actitud. Pero en este momento, él está arrepentido. Y él está reconociendo la autoridad de Dios. Y él está reconociendo que sin Dios él no podía vivir. Y nosotros, hermanos, igual. Tenemos que saturarnos más de la palabra de Dios. Tenemos que memorizar versículos. Tenemos que no sé, prepararnos para cuando alguien necesite una palabra de aliento. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos humillarnos delante de Dios. De la manera en la que Jonás se humilló. Posiblemente, y podemos pensar, pues porque estaba en una situación muy apretada. Hermanos, cada uno de nosotros vivimos situaciones
de qué intensidad sean las situaciones, cada uno sabemos. Pero nosotros debemos de confiar en Dios. Debemos de orar a Él. ¿Nos vamos a angustiar? Sí, hermanos. Nos vamos a angustiar. Pero orando a Dios, vamos a tener una posición muy diferente. O vamos a ver las cosas muy diferentes de acuerdo a la paz que Dios nos dé cuando oremos. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y pues bueno, para la gloria y la honra de Dios. Amén.